¿Y cómo están las cosas? Bueno, ayer ha sido un día intenso desde el momento en el que el Racing, a través de su página web, lanzaba un comunicado oficial hablando sobre la construcción de un centro de ocio en los campos de Sport del Sardinero. Indicaban en ese comunicado que era un proyecto que se había elaborado, se lo habían mandado a una empresa con cierto prestigio porque ya elaboraba otros proyectos para otros campos de fútbol, que hacía un año habían presentado al gobierno regional y al ayuntamiento de Santander y que querían que ese proyecto se llevara adelante. Las reacciones fueron diversas a esa noticia. Desde el ayuntamiento se dijo en un principio que en el pleno del pasado jueves hicieron esa pregunta y Beatriz Pellón, la concejal de deportes, dijo que solo les habían presentado unas fotografías, una infografía, pero nada más. El gobierno regional pues más o menos dijo parecido, mantuvo más silencio que el ayuntamiento de Santander, y todo esto venía como consecuencia de una entrevista que le habían hecho en una emisora de radio al Sebastián Ceria, sujeto por cierto, todo muy oscuro, ¿no? Lo de este personaje, lo de cómo llega al Racing, lo del por qué pone dinero, un tipo argentino, muy oscuro todo, ¿vale? Algún día lo desvelaremos. Bueno, que dijo que quería que se construyera, necesitaba que se construyera ese centro de ocio para generar dinero. Y él fue el que dijo, el que se lo había presentado al Racing, al ayuntamiento y al gobierno hacía un año. Bueno, después de todo el revuelo montado, por la tarde, comunicado oficial de Gema Igual, donde señalaba que no se iba a llevar a cabo ninguna obra ni ningún centro de ocio, dando portazo y carpetazo a esta idea de un personaje oscuro. Hablo del actual presidente del Racing, Manolo Higuera. Un día habrá que hacer un monográfico de quién es Manolo Higuera y de cómo termina llegando a ser presidente del Racing sin poner un solo euro. Este señor no ha puesto un euro en el Racing y es quien hace y deshace en el club. Siniestro, muy siniestro personaje. Aprendió bien lo que era el Racing y cómo ganar dinero con él en la época en la que Manolo Huerta fue presidente del club. ¿Se acuerdan, no? Antes de la llegada de todo este nuevo entramado que hubo, se colocó ahí a Manolo Huerta en un proceso de transición, vamos a llamar así. Y Manolo Higuera, que por cierto es presidente, o no sé lo que será exactamente, o algo así debe ser, de la Asociación de Exfutbolistas del Racing, que es acojonante, un tipo como Manolo Higuera, que está al Racing en segunda B, entró a formar parte de la plantilla del Racing porque su padre tenía influencia en el Racing por aquel entonces, le obligó a ficharle. No sé si llegó a jugar 10 minutos en el Racing. Creo que era la época de Delfín Álvarez como entrenador. No sé si llegó a jugar 10 minutos. Y claro, bueno, ya, pues oye, jugador del Racing. Y a partir de ahí ha montado un entramado con todo esto de la Asociación de Exfutbolistas del Racing, de la que pertenecía alguien que sí podía tener derecho a ser hasta presidente de ellos, como era Quique Setién, y que viendo lo que vio en el momento de la transición, de la salida de Pernía y de Harry, decidió abandonar el club
y la asociación. ¿Cómo lo vería Quique Setién? Que yo he tenido mis más y mis menos con Quique Setién. No tenemos un feeling especial, pero reconozco que es una persona que tiene sus ideas y que en ese sentido es bastante íntegro. Algo se olió y algo vio que decidió abandonar esa asociación. Bien, Manuel Higuera siempre ha estado pululando ahí después. Siempre ha querido meter la zarpa en el Racing, siempre ha querido meter la mano. Siempre ha querido controlar el Racing. Incluso en la época de Santiago Díaz, cuando Santiago Díaz decide vender parte de las acciones a Dimitri Peterman y le deja ser presidente, que era una de las condiciones. No sé si por aquel entonces Peterman le dio a Santiago Díaz 300 millones de pesetas. Ahora mismo serían 1.800.000 euros, ¿vale? 300 millones de pesetas por el 25% del accionariado del club. Y además, una de las condiciones era que le permitiera ser presidente-entrenador. Bueno, el entrenador se puso él después. Pero bueno, a partir de ese momento la guerra fue brutal de estos llamados exfutbolistas del Racing encabezados por Manolo Higuera. Bueno, de tal modo que le tocaba mucho las narices a Dimitri Peterman, que les llegó a calificar las medusas. Les llamó medusas a Manolo Higuera y compañía. Manolo Higuera, Tuto Sañudo, todos estos que están, Víctor, lo diré, me sale el apellido ahora, ¿no? Bueno, da igual. Otro de los que estaba siempre ahí. Pero sobre todo Manolo Higuera. Las medusas les llamó. Decía que era como las medusas, que te picaban, pero que bueno, que hacías así, las echabas fuera y se acabó. ¿Vale? Bueno, después de todo esto, ahí siguieron, siempre buscando la fórmula para poder meter la mano. Se unieron primero a los del PRC, ahora están muy vinculados con el PP, como hemos podido comprobar, con María José Sáenz de Buruaga, incluso con la propia Gemma Igual. Él siempre se ha buscado esa fórmula, este personaje siniestro, ¿no? Bueno, cuando pasa lo que pasa, con Harry, con Pernía, él es uno de los que está ahí montando todo el entramado político-judicial para echar a Pernía y a Harry del Racing. ¿Estoy yo queriendo defender a Pernía y a Harry? No. Hicieron malas cosas. Y eso se lo he dicho a ellos 50.000 veces. Hicieron mal las cosas y ellos me lo han reconocido, que lo hicieron mal, y todo eso llevó a lo que llevó, a que en el 2014 tuvieran que abandonar el club. Y luego lo que ha pasado posteriormente me parece una auténtica vergüenza, que Manolo Higuera llevara, y apoyado por los tribunales, a Harry a prisión. Me parece una auténtica vergüenza lo que le hicieron al bueno de Harry. Pero bueno, esa es otra película. Bien, él, junto con el Partido Regionalista, que por aquel entonces, hay que recordar, gobernaba Cantabria, montan un entramado. Uno de ellos, que estaba ahí, y que fue el que montó toda esta trama de Onur Arslan, desde Holanda, José Gabriel Saiz de la Maza, regionalista de Pro, que se une al clan de los exfutbolistas para montar un entramado que en cualquier país civilizado hubiera sido una auténtica chapuza bananera, pero que aquí hubo algunos jueces que dieron validez. ¿Vale? Agüeros y compañía. Hicieron auténticas barrabasadas judiciales, como admitir, por ejemplo, traer a un tal Onur Arslan, que era un actor
hacerme caso. Y esto lo sé de primerísima mano. Y no os voy a contar, y algún día contaré más cosas. Era un actor. Le trajeron desde Holanda diciendo que era el administrador judicial de una de las empresas que tenían las acciones del Racing del ínclito Ali Siet. Y ese fue el que desbancó a Harry y a Pernía, si no, no hubieran podido echarles. Y el juez, fijaros cómo fue la cosa, que el juez, creo que es el juez Agüero, si no me equivoco, admite que sea el propio José Gabriel Sáez de la Maza el que haga de traductor de Onur Aslan en presencia de él, comparecencia judicial. Increíble. O sea, el propio implicado en todo este asunto, siendo él el que hace de traductor. Dices, pero oiga, ¿cómo es esto? Ahí la secretaria tenía que haber pedido un traductor oficial para que hablara con Onur Aslan y hubiera tenido esa conversación. Porque en todo caso la parte implicada puede traducir de la manera que a él le dé la gana lo que diga Onur Aslan. Bueno, lo admite el juez. Que dices, oiga, pero ¿cómo es esto? Esto es de país bananero. Lo admitió. Bueno, pues es Onur Aslan al que le reconocen un poder que no tenía como administrador de unas sociedades, era administrador judicial de unas sociedades de las que no era verdad, y en la Junta de Accionistas del 30 de enero de 2014 echan a Harry como presidente. Fue todo un montaje pergeñado entre José Gabriel Sáez de la Maza y Manolo Higuera. Y a partir de ahí llega las guerras por hacerse con el control, y ahí es donde Manolo Higuera se hace fuerte. Montan aquella famosa ampliación de capital para llegar a 2 millones de euros que hacían falta en aquel momento para el club. La gente se vuelca, aporta esos 2 millones de euros, se llega a los 2 millones de euros, pero nadie ha vuelto a saber nada, ni de ese dinero, ni de las acciones que le correspondían por ese dinero, ni nada. Es decir, fue un dinero, 2 millones de euros que le dieron por la cara a Manolo Higuera. Con eso se hace fuerte. Con una serie de entramado, ahí, bueno, ayudado por un conocido también economista de esta región, logran inscribir en el registro haciendo una serie de trucos legales, vamos a llamarlos trucos legales, no trampas legales, ¿vale? Trucos legales, y logran ir camuflando todo hasta que finalmente, bueno, pues logran ponerlo todo a su favor. Insisto que un día lo contaré con todo detalle. Pelos y señales. ¿Estamos? Y a partir de ese momento Higuera domina el club. Domina todas las parcelas del club. Pone y quita y hace lo que le da la gana. Las instituciones, pues eso, al hilo de que es el Racing y de que, bueno, algo ganaremos con ello, pues la han estado apoyando. Se busca unos socios como son los de Pidma. Pero claro, los de Pidma les venden una moto, y la moto pues no tenía manillar, tampoco tenía sillín, tenía el cuadro, ¿vale? Claro, a estos les dejan figurar ahí, pero el que manda por detrás, aunque pongan de presidente a Alfredo Pérez, el que manda por detrás sigue siendo Manolo Higuera, en la sombra. Pero a los demás nos hacen creer que es Pidma, al que en cierto modo, bueno, pues le puede venir bien publicitariamente. Venden Aldro, aquella empresa que tenían, y la venden muy bien, de energía, ya sabéis, y todo esto. Bueno, les puede venir bien, publicidad y tal, pero claro, van viendo que ahí tienen que seguir aportando millones y que esto no termina de cuajar.
y que lo que les habían vendido de que mandaban resulta que no eran los que mandaban. Y Pizma le pide al Banco de Santander, con el que trabaja, al señor Iturbe, delegado de la zona norte, que por favor les saque de ahí como sea. Y es cuando, en una maniobra un tanto oscura, porque no se conoce muy bien cómo, dicen que si las mujeres de Manolo Higuera y de este Sebastián Ceria se conocen, pues a través de ahí le hacen la envolvente al Sebastián Ceria entre el Banco de Santander y logran que le quiten el dinero que había puesto, los avales o el dinero que había puesto Pizma, y sea el Sebastián Ceria el que lo asuma. Pero volvemos a lo mismo. Este no es el que manda en el club, que sigue mandando, y ahora ya como presidente, porque se pone él, es Manolo Higuera. Y me cuentan que Sebastián Ceria ya anda mosca. Y quiere recuperar lo que ha puesto ahí. Y una de las fórmulas para recuperar lo que había puesto era el montaje de este centro de ocio. Y ahí es cuando Higuera, aprovechando el tirón del Racing, de que va bien, empieza a hablar de que hay que remodelar el campo, y a la vez que se remodela el campo y se amplía el aforo, montar un centro de ocio que abarcaría también la parte del aparcamiento. Y ahí tienen un centro de ocio y de negocio. Bien. Claro, Manolo Higuera, que siempre es un aprovechado, tiene que ser consciente de una cuestión. El campo es municipal, que no es tuyo. Si queréis un campo y montar un centro de ocio, oye, os montáis, compráis un terreno, montáis el campo y ahí podéis poner el centro de ocio que queráis. Pero esto es municipal. Una instalación que estáis disfrutando por la cara, sin pagar un euro. Porque hay que recordar cómo el Racing se hace con la instalación municipal. El Racing tenía los antiguos campos después del Sardinero, que estaban donde está ubicado ahora mismo el Parque de Mesones. En la época de Cajigas como presidente, el Racing tenía una deuda de por aquel entonces de 190 millones de pesetas, que no es lo de ahora, ¿vale? En aquel entonces era dinero. Y Juan Ormaechea, para salvar al club, digamos que asumió la deuda, pagó esa deuda y se montaron los campos de Sport del Sardinero nuevos. Y en un convenio que no se firmó, fue más o menos casi de palabra, se le dejó al Racing, no quiero mentir, no sé si fue por un periodo de 75 años o algo así, para que lo pudiera disfrutar de forma gratuita. Y además se le concedieron las instalaciones de la Albericia también gratuitas. No pagan nada, son terrenos municipales donde el ayuntamiento pensaba construir viviendas de protección oficial que tenían un periodo de cadencia, no sé si de 10 años, y que, bueno, viendo lo que pasó en aquel entonces, lo volvieron a renovar. Pero siguen siendo terrenos municipales que ocupa por la cara el Racing, sin pagar ni un solo euro. Lo mismo que por el campo de Sport del Sardinero, que por cierto lo tiene copado como si fuera suyo, tiene montadas allí sus oficinas en los campos de Sport del Sardinero, es decir, en una instalación municipal, un club privado tiene montadas sus oficinas. Oiga, cuando el Racing tenía el antiguo campo de Sport del Sardinero, las oficinas del Racing estaban en el Paseo de Pereda. ¿Por qué el Racing tiene que tener sus oficinas copando unas instalaciones municipales como uso exclusivo de ellos y como si fuera de su propiedad? ¿Por qué? Que se monten sus propias oficinas. Que el Racing utiliza los campos de Sport del Sardinero me parece muy bien, pero es una instalación municipal que, oye, si yo mañana quisiera alquilar una instalación municipal, no debería tener ningún problema. Me ponen la cuota que sea y si la pago, la podría poder usar. No, es que ahora el Racing la tiene en exclusiva. Es acojonante. Y encima el ayuntamiento tiene que pagar las obras
de mantenimiento de los campos de sport del Sardinero cuando estos señores no pagan ni una peseta. Es como si usted le dejan un piso, no paga nada por el piso, pero si mañana hay una fuga o algo, le dice al dueño del piso, oye, que hay una fuga, págala tú. Hombre, te dirá el dueño del piso, joder, si no pagas ni un euro, ocúpate tú de pagarlo, que estás viviendo en él, sin pagar. Porque, oye, si tú me pagas a mí un alquiler, normalmente, pues, lo normal es que yo, en base a ese alquiler que tú a mí me pagas, yo tenga que reparar las cosas que estén mal. Pero si tú no me pagas nada, hombre, lo normal será que tú pagues las cosas que estén mal, ¿no? No. Y esa es la historia del Racing. Y esa es la historia de Manolo Higuera al frente del club, que se ha hecho el puto amo, como diría Óscar Puente. Y que ahora quiere aprovechar el tirón del equipo para justificar el montaje de un centro de ocio que le permita recaudar dinero y que Sebastián Cerviá no ande con la mosca detrás de la oreja. Esta es la historia. Algún día la contaremos con más detalle y en el digital seguramente haga capítulos sobre la historia del Racing de la época, vamos a llamarlo así, ¿no? Desde Manolo Huerta para acá. Para que todo el mundo conozca realmente los entresijos que se movieron ahí. Marcano, Ángel Agudo, todo lo que hubo ahí metido. Y lo que posteriormente vino, ¿vale? Porque también un día habrá que hablar cómo a Santiago Díaz se le libera de 19 millones de euros en créditos participativos que tenía puestos, ¿vale? Al Racing de Pernía no le dio ni un euro el gobierno regional, ni uno. Dirán, hombre, ¿cómo que no? ¿Le daba 2 millones? No, los 2 millones que le daban entraban por una cuenta y salían por otra, porque era para pagar la deuda que había dejado Santiago Díaz. Ni más ni menos. En fin, este es un capítulo más que hemos vivido sobre Manolo Higuera y sobre nuestro querido y añorado